Ya, a ver, vuelvo a repetir. Esta es la tabla periódica. Esta línea vertical representa al grupo de los metales alcalinos. ¿Ya? Estos son los metales alcalinos. Los metales alcalinos que en este caso tenemos el hidrógeno, el litio, el sodio, potasio, rubilo, cesio, francio. 1A significa de que tiene un electrón en el último nivel. Y el 2A, el grupo 2A, es toda esta fila. Hágase el calcio, el magnesio, el berilio, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá sería, lo representa como el grupo 2A. O sea, quiere decir que hay 2 electrones en la última capa. O también se interpreta que tiene valencia 2. Luego, en esta zona del 2A, se salta aquí a 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. Y acá está el 8A. O sea, aquí, en esta línea, se encuentran los gases nobles. Los gases nobles. Chicos, ahí serían los gases nobles. Ya, entonces, este grupo de acá le llaman metales de transición. Estos son los metales de transición. Transición. O sea, abarca más o menos, a partir de este elemento, este es el aluminio, en forma escalonada. ¿Ya, chicos? En forma escalonada. Todo esto representa a los metales de transición, en forma aproximada. ¿Ya, chicos? Eso sería en forma aproximada toda esta ubicación de los metales de transición. ¿Quiénes están acá? Acá tenemos el hierro, el cobalto, el níquel, el zinc, está el plomo, está el mercurio, etcétera, etcétera. Todos ellos se llaman metales de transición. Y en esta zona se encuentran los no metales. Los no metales. ¿Quiénes son los no metales? Tenemos en este caso el carbono, tenemos también el azufre, el cloro, el bromo, el yodo, el astato. Profe, se le ve borroso, profe. Se ve borroso. Ya. A ver, un ratito. Ya, ahora sí. No se olviden. Estas zonas serían los no metales. Y los gases nobles, toda esta fila. Acá está el helio, ¿no? El criptón, el xenón, etcétera, etcétera. Todos estos son los grupos de los gases nobles. Ya, y en esta parte de abajo, ¿no? Esta parte de abajo se llaman, son los metales de transición interna. O sea, son aquellos metales que por lo general, o la mayoría, ¿no? Son metales artificiales. Son metales que es producto de la desintegración nuclear. ¿Ya? ¿Quiénes se encuentran acá? Bueno, son elementos como el caso del tulio, el cerio, ¿no? El prociodimio, o sea, todos estos elementos se encuentran acá. No son utilizados casi. Nosotros, en lo que viene a ser el nivel escolar, no se utiliza casi estos elementos, a excepción cuando estemos en el tema de reacciones nucleares. Ahí sí vamos a utilizar algunos, ¿no? Por ejemplo, el actinio, ¿no? O el actínio, lo podemos utilizar, que se encuentra ubicado en esta zona, pero no es de alta importancia para usarlo. Lo que sí lo vamos a utilizar todos estos elementos que están ubicados en esas zonas de la tabla periódica, ¿ya? De la tabla periódica. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre metales alcalinos y los metales de transición? ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué aspecto tienen los metales alcalinos y qué aspecto tienen los metales de transición? Los metales alcalinos, bueno, ambos conducen el calor y la energía eléctrica. Conduce, ¿sí? El calor. Pero los metales alcalinos son aquellos metales que no son sólidos. O sea, ¿cómo te puedo explicar? O sea, la mayor parte son metales que casi parecido
hablamos del yeso. No sé si ustedes conocerán, el yeso es un bloque, es una pieza de piedrita que cuando tú lo agarras se desborona. O sea, mejor dicho, casi todos los elementos físicamente son pulverizados, ¿no? Ahí está el calcio, ¿no? El calcio, ¿no? El potasio, son sustancias pulverizadas. Por ejemplo, el potasio es un color un poco rosado, ¿no? Ese es su aspecto físico. En cambio, los metales de transición, esos sí son metales, son en estado sólido, pero duros. Ello te puede transmitir el calor y también la energía eléctrica, ¿no? Son transitables, por eso que le dicen metales de transición. Todo este conjunto de grupos tienen esta propiedad. Y los no metales, claro, acá ya tenemos que ya es conocido, son aquellos que no conducen la energía, no conducen el calor, no conducen cualquier tipo de elemento energético, no lo conducen. Por eso que muchas veces se le conocen como malos conductores de la electricidad. Bueno, el asunto es que nosotros tenemos que guiarnos por los de arriba, que se considera grupos A, ¿no es cierto? Del grupo A. Del grupo 2A se salta acá al grupo 3A, el 4A, 5A, 6, 7 y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa acá en el centro? ¿Qué pasa en el centro? En el centro se encuentran grupos diversos y todos son del grupo B. 1B, 2B, 3B y así sucesivamente, ¿no? Este grupo B hace que, a diferencia del A, ¿no? Esto tenga una característica propia que corresponde a los elementos metálicos, ¿ya? Entonces, esto, cuando nosotros nos referimos verticalmente, ¿no? Estamos hablando a nivel de grupos, Y chicos, todo esto se conoce como grupos. El valor de romanos, vuelvo a repetir, se está considerando como el valor en la cantidad de electrones que se encuentran en el último nivel de energía de un átomo, o también como la valencia principal de ese elemento. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Pregunten. ¿Pueden Profesor, participar en algo? Ninguna, profe. ¿Cuántos grupos B hay? ¿Perdón? ¿Cuántos grupos B hay? Ya, en este caso, aquí hay una terna. A ver, aquí va a haber una terna. Pero esta terna está acá el llamado Feconi, ¿no? Lo que pasa es que está todo muy estrecho, el llamado Feconi. Feconi, ¿no es cierto? ¿Por qué le llaman Feconi? Porque son elementos ferromagnéticos. Pregunta, ¿a qué se refiere elementos ferromagnéticos? Son elementos ferromagnéticos porque contienen propiedades de magnetismo. En este caso, vamos a hablar de los siguientes grupos, el 3B, ¿no es cierto? El 3B, el 4B, el 5B, el 4B, a ver, lo voy a borrar acá, ¿ya? Para tener más espacio. El 4B, el 5B, ¿no es cierto? Acá tenemos el 6, el 7, el 6, el 7B, y por acá tenemos el 8B. El 8B. Es ahí donde yo les indico que abarca el Feconi, ¿ya? El Feconi es el que abarca el grupo 8B. Profesor, ¿y qué pasó con el 1B? ¿Qué pasó con el 1B? ¿Qué pasó? El 1B está acá. El 1B y el 2B y pasa a esta columna. Me pueden decir, profesor, pregunta, ¿y cuál es la diferencia a los elementos verticales del 1B, 2B y esta columna? Es porque está designado al estudio según el grupo atómico, ¿no? Correspondiente a cada elemento. A ver, si nosotros vamos a averiguar qué elementos están ubicados en esta zona,
Pues yo te digo que debes de tener tu tabla periódica en mano. Para la siguiente clase, por favor, te voy a pedir una tabla periódica para directamente designar al elemento en estudio. ¿Ya, chicos? Elemento en estudio. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ya, acá está todo lo de B. Pueden contar. 3, 4, 5, 6, 7, 8B. Y 8B lo está marcando la terna. Y el 1B y el 2B, ¿no? El 1B, 2B es lo que completa. En total hay 8. Tal como arriba hay 8A y abajo también hay 8B. Chicos, su tabla periódica, por favor, para la siguiente clase. Y en la tabla periódica ahí está designada los grupos. Ves que acá casi no se puede visualizar por el tema del tamaño, ¿no? De nuestra tabla periódica. Ya, eso es lo que son grupos. Ahora hablemos de los periodos. ¿Cuáles son los periodos? ¿Cuáles son? Son estos numeritos que están acá. ¿No? Le vamos a poner acá periodos. Los periodos. Los periodos. Aquí está. Entonces, los periodos se van a ver en forma horizontal. En forma horizontal. Ya vamos a borrar esto porque ya sabemos que son los metales alcalinos. Todo lo que es horizontal. ¿Y qué significan los periodos? ¿Qué significa? A ver, ¿qué significan los periodos? Los periodos indican la cantidad de energía, o mejor dicho, la cantidad de órbitas o la cantidad de niveles de energía que corresponde a un elemento. ¿Sí? A un elemento. Entonces, todo lo que ustedes ven en forma horizontal se está refiriendo, ¿no?, a los niveles de energía. Ejemplo, a ver, vamos a hablar. Creo que Picón tiene una tabla periódica. Picón, ¿estás ahí? Picón, me dijiste que Sí, tenías profe. una tabla periódica. ¿Tienes? Ah, sí, profe. Ya. En tu tabla periódica, aquí hay numeritos. ¿Puedes visualizar tu tabla periódica? Sí, profe. Ya. Fíjate en el número 4. En el número 4 se encuentra este elemento, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Puedes Sí, visualizar? Se sí, encuentra profe. el K y se encuentra el Ca. ¿Qué significa el K? ¿Qué significa? Potasio. El potasio. Potasio. El calcio. Miren, ¿en qué número están? Justo está en el 4. ¿Qué significa? Que el potasio tiene 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 niveles de energía. Eso es lo que indica nuestro periodo. Tiene 4 niveles de energía. Jean-Paul, ¿tienes tabla periódica? ¿Tienes tabla periódica? Profe, sí tengo, pero está en mi otra casa. Hoy. A ver, Picón, dime tú, Profe. ¿puedes visualizar el aluminio? ¿Puedes visualizar el aluminio? El aluminio se encuentra acá. Sí, profe, ya lo encontré. Ya. ¿En qué periodo está? A ver. ¿En qué periodo 3, está el profe. aluminio? 3. 3. Ya. ¿Qué indica ese 3? Indica de que el aluminio ¿qué tiene? Tiene 3 niveles de energía. ¿Sí? Tiene 3 niveles de energía. Vamos a recordar lo que hicimos en la vivencia anterior, la distribución electrónica. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué número atómico tiene el aluminio? ¿Cuál es el número atómico del aluminio? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el número atómico del aluminio? 13. 13. Entonces, acá se va a observar dos electrones, acá 8 electrones, y acá los 3 electrones, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, el aluminio está acá, ¿no es cierto?
el aluminio se encuentra ubicado a esta zona. ¿Quién es el que está arriba? ¿Quién es el que está arriba? El 3A. 3A. ¿Qué significa? Que hay 3 electrones en la última capa. Y en la última capa, que es 3, ahí están los 3 electrones. Se puede hacer lo que es la distribución electrónica. Se puede hacer la distribución electrónica. Hoy te ingresa. Ya. Como le decía, ¿ustedes se acuerdan la distribución electrónica del aluminio? Tenemos el 1s2, 2s2, 2p6. ¿Qué más sigue acá? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué sigue? 2p6. ¿Acá qué sigue? 3. 3S2. 3S2. Contamos. 2, 4, 6, 10. Me falta acá 12 y me falta 1. ¿Qué continúa acá? 4. 3, 3P. 3. 3P6. 3P. 3p1, ¿no es cierto? ¿Sí? Contamos. 2, 4, 10, 12 y 13. Ahí está. Significa que todo esto que ustedes observan, todo esto, lo que ustedes observan, todo ello se encuentra en el tercer nivel de nuestro elemento llamado aluminio. Entonces, esto es la distribución electrónica. Y ustedes se acuerdan que hicimos números cuánticos, ¿se acuerdan? En los números cuánticos, acá le podemos hacer un estudio. ¿Cuál es el número cuántico para el subnivel 3s2 y para el subnivel 3p1? Entonces, esto es importante para que ustedes sepan, ¿no?, cuál es la propiedad principal de cada elemento químico. Ya, a ver, Picón. Picón, a ver, en tu tabla periódica, ¿me puedes ubicar la plata? ¿Puedes ubicarme la plata? Se encuentra en... Oro. Sí, profe, ya lo ubiqué. Ya, ¿en qué periodo se encuentra la plata? En el 5, profe. 5, ¿no es cierto? La plata tiene 5. A ver, lo voy a hacer acá nomás, ¿ya? Voy a borrar esto. La plata, ¿cuál es el símbolo de la plata? Es el AG. El AG es el símbolo principal. Como es el 5, nuestros compañeros me están diciendo que está justo en el periodo 5. ¿Qué nos indica? Que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tiene 5 niveles de energía nuestro elemento llamada plata, ¿no? Por acá está la plata, aproximadamente, ¿no? Por ahí está la plata, ubicado en esa posición. Entonces quiere decir que tiene 5 niveles de energía. A ver, Picón. Ubícame en qué nivel se encuentra el bromo. El bromo se encuentra más o menos por acá. Por acá se encuentra el bromo. Ubícate. ¿Cuál es el periodo del bromo? La cuarta, profe. Es un 4. Es el 4, muy bien. El cuarto significa el bromo tiene solamente 1, 2, 3 y 4 niveles de energía. Eso es lo que a nosotros nos indica el periodo. Chicos, ¿alguna pregunta? En el bimestre anterior, nosotros habíamos hablado de los subniveles. ¿Cuál es el subnivel? El subnivel S, el subnivel P, el subnivel D y el subnivel D. ¿No es cierto? Todos estos subniveles son ellos, el S, el P, el D y el F. Picó me preguntó, profesor, y sobre referente al grupo A y B, ¿cómo lo puedo distinguir? Tú también lo puedes distinguir haciendo la distribución electrónica. Por ejemplo, si a mí me dicen el calcio, ¿no? El calcio, yo la verdad no sé si es S, si es P o es D. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Si hago la distribución electrónica, el calcio tiene
tiene como número atómico el 20. Y digo 1s2, 2s2, 2p6, ¿qué más sigue? Ayúdenme. 3s2, ¿qué más? 3p6. A ver, vamos sumando. 2, 4 y 6, 10, más 2, 12, más 6, 18. Me faltan 2. ¿Qué sería? El 4s2. La pregunta, ¿en qué su nivel termina el calcio? Lo que yo he distribuido. ¿En qué su nivel termina? A ver, ¿quién me dice? En su nivel S, ¿no es cierto? En S. Entonces, yo puedo decir que es en A. ¿Por qué? Porque en A, a ver, no sé si se puede observar acá, son los que terminan en S y en P. Mírenme, obsérvenme. A, S, A, P. Entonces, lo que terminan, cuando tú haces tu distribución electrónica y terminan en S o terminan en P, significa que pertenece en el grupo A, 1A, 2A, o el grupo 3A, 4A, o hasta llegar a 8A. O sea, ya se sabe que si termina en S o termina en P, después de haber hecho la distribución electrónica, significa que pertenece a A. Ahora, si yo hago mi distribución electrónica y termina en D, entonces pregunta, ¿de qué grupo estoy hablando? ¿En A o en B? A ver, ¿quién me responde? B. Pues no. B, pues. B. Esto corresponde al grupo B. Si yo hago mi distribución electrónica y termina en D, y yo digo que es A, entonces estoy mal, pues. ¿No es cierto? Estoy mal. Entonces, cada vez que hago mi distribución electrónica, si termina en S o en P, entonces pertenece al grupo A. Y si termina en D, al grupo B. ¿Ya, chicos? O sea, esto lo haces haciendo la distribución electrónica. ¿Preguntas? A ver, chicos, preguntas. ¿Y si termina en F, profesor?